Y a todas, comenzamos con la tercera sesión de comunicaciones. La primera va titulada Enfoque diferencial en las campañas publicitarias de violencias basadas en género. Caso Secretaría de las Mujeres de Medellín. Su autora es la profesora de la Universidad de Medellín, Ana Catalina Quirós. Cuando quiera, Ana Catalina, puede comenzar. Mil gracias. Me voy a parar. Bueno, pues yo vengo a hablar de enfoque diferencial, un término que no es muy conocido por el ciudadano de a pie, un término que es de uso de la administración pública, y un grupo de profesoras de la Universidad de Medellín, en el cual estoy yo, investigamos acerca de cómo comunicar en la administración pública a la luz de los principios del enfoque diferencial. Nuestra investigación se llamó Comunicación Pública, un espacio para la comunicación con enfoque diferencial. Abordó el enfoque diferencial como una metodología de análisis de campañas publicitarias que se hacen desde la administración pública, pero también encontramos a lo largo de todo el proceso de la investigación que es un método de construcción de campañas publicitarias. Nuestro caso de estudio fue la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Nos preguntamos si la comunicación de la Secretaría de las Mujeres es una comunicación o es un espacio para el enfoque diferencial. Esta pregunta nos llevó a plantearnos tres objetivos para poder desarrollarla. Uno, establecer características que deben tener los avisos de comunicación con enfoque diferencial. Segundo, identificar cuáles de esas características estaban presentes en la comunicación de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Y tercero, establecer un nivel de cumplimiento de las características del enfoque diferencial en la campaña que seleccionamos de la Secretaría de, Medellín, de Mujeres de Medellín. ¿Cómo lo hicimos? Como nos dimos cuenta, o sea, la primera barrera de entrada al proyecto fue el desconocimiento del término enfoque diferencial. Tuvimos que hacer todo un rastreo bibliográfico donde pudiéramos enterar al ciudadano, enterar al estudiante, porque esto parte pues, de lo que se hace en la investigación en la universidad va a los proyectos de aula de clase. Entonces, contextualizar al ciudadano, contextualizar al estudiante sobre lo que es el enfoque diferencial desde la administración pública. Después de saber qué es el enfoque diferencial, identificamos a través de ese rastreo bibliográfico unas características que son comunes a todos los textos que revisamos y que deben estar presentes en el diseño de un aviso publicitario desde la administración pública. Por último, construimos una matriz que es pues, como uno de los hallazgos muy importantes de la investigación. Es casi que una lista de verificación, un checklist, donde profesionales de la comunicación, del diseño gráfico, de la publicidad, pueden empezar a verificar si estas 12 características se cumplen cuando construyan campañas de comunicación con fines sociales o publicidad social o marketing social, como lo de pronto pues bajo la sombrilla que queramos denominar. En toda la conceptualización hay dos definiciones importantes acerca de lo que es el enfoque diferencial. Yo no sé si ustedes conocen acerca del término, pero sí quiero contextualizarlos. Eloísa Berman dice que son las intervenciones y acompañamientos que asumen las instituciones públicas y privadas mediante políticas, planes, programas y proyectos teniendo en cuenta la diversidad de identidades asociadas al género, la edad, la etnia, la raza, la capacidad física, entre otros. Entonces, ahí estamos hablando de poblaciones diferenciales. ACNUR, en el 2008, dijo que el enfoque diferencial busca visibilizar vulnerabilidades y vulneraciones que son específicas de grupos e individuos y prioriza acciones de protección y restauración de los derechos vulnerados. Quiere decir que por un lado es como una metodología de doble vía, por un lado visibiliza y por el otro lado debe atender a estos grupos específicos. Las mujeres históricamente hemos sido uno de estos grupos vulnerados, ya lo dijeron en la mesa pasada, en países con conflicto armado se registra, para nuestro caso la Unidad de Víctimas de Colombia, registra que las mujeres sufrimos pobreza, desigualdad y violencia en época de conflicto armado y en todo lo que ya viene después, que es el posconflicto. Cifras
del Instituto de Medicina Legal para el 2017, que fue el año en el que revisamos las piezas de la Secretaría. Hablan de un 76% de los casos de violencia intrafamiliar son aplicados a mujeres. Y en la cifra específica de Medellín, que la da el tiempo, en enero-junio, el mismo lapso de tiempo de Colombia, son 1.333 mujeres las que han sufrido violencia intrafamiliar. Entre ellas hay 58 feminicidios en la ciudad de Medellín en este periodo de tiempo. La reflexión teórico-conceptual nos llevó a entender que el enfoque diferencial es reivindicación y legitimación de las diferencias desde la perspectiva de los derechos humanos. Si hablamos de enfoque diferencial, si hablamos de estas poblaciones diferenciales, tenemos que entender que hay que partir de la Declaración de Derechos Humanos. Blanca Inés Arteaga dice que la triada del enfoque diferencial es equidad, justicia e igualdad, que está dentro de la Proclamación de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron las características que encontramos? Fueron 12. El mensaje propende por la protección de los derechos humanos, se dirige a un grupo específico de personas que históricamente ha sido vulnerado, implica el reconocimiento de los tipos de diferenciación, de los 4 de los que ya hemos hablado: género, edad, ciclo de vida, condición. Indica identifica alguno o algunos de los grupos poblacionales, identifica características que son particulares de la población diferencial. La pieza pretende hacer visible alguna forma de exclusión o asimetría social. El mensaje se construye desde parámetros culturales, por tanto trae consecuencias culturales. No podemos hablar de enfoque diferencial igual para todas las ciudades de Colombia. Ya hemos visto algunos casos acá, pues sobre todo ayer con lo del patrimonio. El mensaje pretende ofrecer especiales garantías y medidas a estos grupos, deja entender que hace parte de alguna política pública que refleja acompañamiento del Estado. Y 2 muy importantes, es que el mensaje propicie la movilización social y la participación ciudadana. Construimos la matriz tiene cuatro partes: una primera parte de identificación de la pieza, una segunda y tercera que habla de del análisis de las diferencias del enfoque diferencial según Blanca Inés Arteaga, y por último la doble vía en la comunicación. Para hacer esta matriz, estas 4 partes, partimos de la Declaración de Derechos Humanos, partimos de la perspectiva de ACNUR sobre el enfoque diferencial como un método de análisis y construcción, las dimensiones analíticas de Arteaga, el modelo general de comunicación pública, porque estamos hablando de entidades públicas y son reguladas por él, el concepto de comunicación pública de Botero y Galvis, que son 2 de nuestros investigadores en la Universidad de Medellín, y el concepto de participación ciudadana de Velázquez y González, que han trabajado para la Fundación Corona. Los valores que identificamos para aceptar que una campaña tiene un componente de enfoque diferencial son estos. Identificamos que del 60% hacia abajo, si no tienen las 12 características, o sea, si cumplen esas 12 características en menos de un 61%, no se puede considerar como una campaña con enfoque diferencial. Tal vez deba llamarse, como lo hemos denominado normalmente, publicidad social. Y fuimos al plan de desarrollo Medellín Cuenta con Vos, que es el plan de desarrollo actual de la ciudad, donde tenemos un programa que se llama Medellín Segura para las Mujeres y las Niñas. Ese programa tiene 3 proyectos. El segundo proyecto en específico se llama Prevención y Atención de las Violencias Basadas en Género, y ahí seleccionamos una campaña que se llama Hay señales que pueden salvarte la vida. Hay señales. Estas son las piezas. Ahorita hablaban de el discurso que se va volviendo natural, que se va volviendo permisivo. Es de lo que trata la campaña. Es hacerle entender a las mujeres que, por ejemplo, si te obliga a tener relaciones sexuales, no te ama, a pesar de lo que te ha dicho la sociedad, tu familia, etcétera. Denuncia cuantas veces sea necesario. Si te dicen piropos ofensivos cuando vas por la calle, es acoso sexual, no es que estás muy bonita o que están reconociendo tu belleza o tus características, y eso de pronto le han hecho creer a la mujer tradicionalmente. Son cosas que se vuelven naturales. Fueron 12 piezas en total. La campaña salió en agosto de 2017.
Escogimos las piezas publicadas en Facebook. Facebook, según Mintic, tiene una población de usuarios entre 21 y 35 años que coincide con las edades de más vulneración de las mujeres en la ciudad de Medellín, según cifras pues, de la alcaldía. ¿Qué encontramos? Que la campaña Hay señales que pueden salvarte la vida tiene un muy alto grado de cumplimiento, un 97%. Pasamos cada una de las piezas por las 12 características que acabo de mencionar y encontramos que el incumplimiento en el alto grado de enfoque diferencial se da en los mecanismos de contacto. Los mecanismos de contacto son los que permiten la participación ciudadana, entonces ahí es como algo que mejorar desde el ejercicio que hicimos con la Secretaría de Mujeres de Medellín. A manera de conclusión de la investigación, encontramos que el enfoque diferencial no puede ser exclusivamente de uso del Estado ni de la administración pública. Tendríamos desde la academia, yo soy jefe de un programa en la Universidad de Medellín, tendríamos que empezar a través de educación a decirle a la gente que este término existe, que es una problemática social que existe y que tiene algo, tiene un nombre. Adicionalmente, no hay suficientes teóricos que soporten su aplicación desde la comunicación, por eso nos atrevimos a generar un instrumento para que los profesionales de nuestra área, diseñadores, publicistas, comunicadores, tengan una ayuda en la construcción de campañas con este tipo de enfoque, con enfoque diferencial. Y a pesar de que no existe el grado de sistematización, la alcaldía en cabeza de la Secretaría de Mujeres de Medellín logra un alto grado de cumplimiento en los factores clave de enfoque diferencial. Si tienen preguntas, bienvenidas. Muchas gracias. Me parece muy interesante el estudio y la investigación. Tengo una pregunta sencilla. ¿Qué han pensado ustedes en el enfoque diferencial con la televisión colombiana, que es tan violenta y que siempre pone a la mujer en una posición delicada, peligrosa inclusive? Cuando se dice ustedes, ¿es nosotros como universidad o nosotras las investigadoras? Sí, hay varias cosas. Sí, enfoque diferencial hay de varios tipos. Tenemos varias investigaciones en la universidad, unas sobre todo en discurso, ¿sí? Este tipo de investigación que hicimos acá fue de manera identificativa, no un discurso, no un análisis del discurso desde lo connotativo, pero se puede hacer. ¿Qué se pueden hacer? Campañas en nuestro programa. Yo soy la jefa del programa de comunicación gráfica en la Universidad de Medellín. Tenemos un taller que es de campañas sociales y donde tomamos siempre clientes que son reales. Los estudiantes no trabajan sobre supuestos, sino que normalmente estamos trabajando con fiscalía, personería, ONGs, etcétera. Entonces es empezar desde esas investigaciones que hacemos, las hemos hecho desde el discurso de narcos, la podemos seguir haciendo desde el discurso de este tipo de campañas, empezar a concientizar a los estudiantes que van a ser los próximos profesionales del futuro, ¿sí? De qué manera mediáticamente pueden ser famosos sin tener que normalizar el discurso en cuanto a la discriminación o a la exclusión social. Bien, muchísimas gracias, profesora Quirós. A continuación ahora vamos a pasar a la siguiente comunicación, que es una videocomunicación. Por favor. Una videocomunicación titulada La construcción de nuevos territorios y narrativas para las... Buenas tardes. Este trabajo es una reflexión teórica que hicimos en el grupo de investigación del programa de psicología de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y es un trabajo que básicamente lo que pretende es hacer visible una situación en los niños y las niñas que han estado expuestas a la situación del conflicto armado
en clave de su identidad. Sabemos que estar expuesto a una situación de guerra, de desplazarse de una ciudad a otro, del territorio que les es propio, a un lugar desconocido, genera múltiples impactos, pero en cuanto a la identidad, también es importante hacer visible este proceso psicológico que se puede ver afectado en una situación como esta. Sobre la identidad, así como muchos procesos psicológicos, hay infinidad de definiciones. Yo hablo de configuraciones identitarias porque el concepto se ha venido transformando desde diferentes perspectivas. Entonces, nosotros, frente a esa categoría de identidad en relación con la situación que viven los niños y las niñas en esa condición, nos hicimos varias preguntas teóricas y las fuimos relacionando, articulando con registros anecdóticos de investigaciones precedentes que daban cuenta en los relatos de los niños y las niñas situaciones que tenían que ver con ese deterioro en la categoría de identidad. Las preguntas que nos hicimos fue de qué manera afecta un acontecimiento inesperado como el desplazamiento las identidades en los niños y las niñas, cómo se pueden generar procesos resilientes que ayuden a mantener una identidad positiva en medio de tal situación de adversidad, cómo puede ser el papel protector de la familia como mediadora en los procesos de construcción, reconstrucción o consolidación de la o las identidades en medio de la experiencia del despojo y del miedo. ¿Qué pasó aquí? Ok. Revisamos analíticas del concepto de identidad y hicimos una comparación de esas perspectivas en función de los relatos de niños y niñas en esa situación, y después hicimos un análisis de lo que habría que hacer desde la familia y las comunidades para generar procesos de apoyo a los niños que les permitieran, digamos, mejorar o fortalecer esas situaciones de desconfiguración de su identidad. En el plano psicoanalítico miramos tres perspectivas básicamente de la identidad: lo psicoanalítico, lo social y lo cultural. Para el psicoanálisis la identidad es una entidad única, estable, que permanece en el tiempo y que está en relación con procesos intrapsíquicos. Desde la perspectiva social ya se empieza a pensar que la identidad no es un asunto individual, sino que son procesos sociales que se configuran en relación con los otros, en las interacciones con los otros. Y desde la perspectiva cultural, eso de la identidad tiene que ver con las actividades que el niño realiza diariamente en la cotidianidad de su familia, de su espacio educativo, de su espacio comunitario, y en esas actividades diarias él va internalizando una serie de prácticas, de costumbres que le ayudan a configurar esa identidad, que tiene dos elementos fundamentalmente. Tiene el concepto de identidad, es decir, el sentido que uno tiene de uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me identifico como persona? Pero al mismo tiempo el sentido de pertenencia social, de pertenencia a un grupo. Desde la perspectiva social, entonces, como les decía, hay unos procesos de socialización del niño en su entorno que le van permitiendo sentirse él mismo, sentirse una persona única, pero al mismo tiempo en relación con otros. Sacamos uno de los relatos de los niños para analizar en esos relatos cómo veíamos que se estuviera afectando o deteriorando ese sentido de la identidad. Dice una niña de 9 años: cuando nos íbamos a venir, mi papá le dio mi caballo a un señor y yo lloré
A la yegua la dejó en el corral y a los becerros y las vacas en la casa sola. Mi mejor amigo era Cisne, mi caballo. A veces me sueño con Cisne, que estamos todavía por allá. Todavía lloro cuando me acuerdo. Ahí vemos cómo la importancia de los niños, lo que significa para un niño un animal y la relación que el niño o la niña pueden establecer con ese animal, que le va dando ese sentido que tiene algo que le es propio, que le pertenece, pero al momento de salir de manera forzada de su territorio, eso cambia de manera significativa su posición de sí mismo en relación con el mundo, en relación con nosotros. Hay otro relato que quisimos mostrar y es este de una niña de 12 años. La gente de San Isidro es muy noble. Ellos le ayudan a uno. Si se les pedía un favor, lo hacían, le regalaban la comida, pero aquí no es así. Cuando llegué a Soacha me sentí bien porque ya habíamos llegado acá, pero no me gusta más que Urabá. Acá no me gusta nada porque los niños empiezan a decirle a uno negra y a mí no me gusta porque yo tengo mi nombre. Ahí vemos claramente cómo la niña empieza a añorar lo que tenía antes, en el sentido de que compartían algunas cosas y había un sentido de solidaridad mayor. Sin embargo, al venirse a un lugar desconocido, siente que eso no le pertenece, siente el rechazo de sus amigos, de sus compañeros, y allí es donde queremos llamar la atención sobre el impacto emocional que tiene esta situación en esos procesos que ayudan a generar un sentimiento de seguridad, de confianza en sí mismo y que de manera importante influye en el desarrollo emocional de los niños que merecen, como todos los niños en el mundo, en el territorio, tener las mismas condiciones, los mismos derechos, un derecho a tener tranquilidad, a gozar de una vida en paz, sin esos escenarios en donde se han visto forzados a vivir. La identidad no es una sola, ya suficientes estudios han mostrado que asumimos los seres humanos diferentes identidades dependiendo de los grupos y los escenarios donde nos movamos permanentemente. Entonces las identidades pueden variar, pueden ajustarse dependiendo del grupo. Nosotros somos parte de una familia, somos parte de una empresa y allí asumimos distintos roles, pero lo importante es la recuperación o el fortalecimiento de ese sentido de ser yo misma con lo que tengo y con lo que me pertenece. Pero cuando esa situación se altera, vienen una serie de dificultades que pueden, como les decía, afectar al niño o la niña y que va a depender de los entornos en donde esté rodeado, que van a permitir que ese niño pueda recuperar ese sentido de ser ella misma. Otra pregunta que nos hacíamos es, ¿cuáles son las consecuencias para la identidad en estos niños que están creciendo en medio de la violencia, en donde la barbarie y la sevicia son las formas de resolver los desacuerdos, las diferencias? Como hablamos de identidades mixtas, identidades que pueden estar configurándose en una sola persona, en estos contextos violentos, los niños pueden asumir diferentes roles, diferentes modelos. Profesora Domínguez, perdone, le recuerdo que le quedan 2 minutos. Los modelos que el niño está viendo son los modelos del soldado, el policía, modelos relacionados con la fuerza, con la agresión, con el valor de la maldad y de la agresión. Y frente a esto, entonces, la propuesta es que en los procesos familiares, en los procesos de crianza, estén basados en una crianza en donde el entorno familiar, que es el que protege al niño, también sea un entorno que pueda amortiguar ese contexto agresivo en la medida en que la familia pueda promover otro tipo de valores, otro tipo
de patrones de socialización en donde se inculque el respeto por sí mismo, el respeto por el otro, a pesar de las diferencias. Como conclusiones, entonces, la idea es que dejemos en claro que es importante infundir un sentimiento positivo respecto a la propia identidad, en la medida que esto puede constituirse en un prerequisito para la resiliencia, entendiendo la resiliencia como la capacidad para afrontar situaciones de cambio, situaciones adversas. En esa medida, el fortalecimiento de esa identidad positiva va a ayudar al niño a tener la capacidad para ajustarse en medio de esos cambios inesperados. Y existe también amplio reconocimiento de que en las actitudes se pueden inculcar este tipo de actitudes de autoeficacia y autorreconocimiento en el niño mediante un cuidado hábil y sensible. Todos ellos son necesarios para que los niños se sientan seguros al enfrentar las circunstancias futuras que pueden representar una amenaza a su identidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Este trabajo, esta presentación en realidad es un avance de un trabajo que está en desarrollo, realizado por mí y por Erika Paola Ardila Palacio, que es una estudiante integrante del semillero de investigación en comunicación política e institucional, que no se encuentra aquí porque se ha ganado una beca. Entonces, estoy yo presentando. Nosotros esta mañana hemos estado hablando de Cartagena como un destino turístico. Digamos que la consolidación de la ciudad como un destino turístico se dio hacia los años 80 del siglo XX, porque fue en esa década donde se declara la ciudad Patrimonio Histórico de la Humanidad, y la ciudad es uno de los destinos turísticos más importantes de Cartagena. Ahora, esta mañana se estaba debatiendo sobre cómo ese turismo se ha configurado, pero esta ponencia fundamentalmente, o esta aproximación, está atendiendo a cómo desde el discurso se ha configurado esa ciudad turística, o sea, qué papel ha tenido el discurso en la configuración de esa ciudad turística. Hay un trabajo que es el referente para todos los que estamos aproximándonos desde el análisis discursivo, que es el trabajo de Freddy Ávila Domínguez. Él este trabajo lo hizo en 2008 y analizó concretamente, digamos, la representación de Cartagena en el discurso turístico oficial. Es decir, las páginas asociadas a entidades promotoras de turismo en la ciudad, postales y demás. Y él en ese momento decía que la ciudad de Cartagena se estaba representando en dos, digamos, de dos polos. Por un lado, la ciudad del placer, el placer donde puedes consumir y tener placer, ir a la playa y tener placer con las comidas, tener placer con la pareja con la que vas, o sea, la ciudad del placer como suele también construirse en realidad los destinos del Caribe. Y la otra representación que le encontraba era la idea de ciudad patrimonio. O sea, la ciudad patrimonio, entonces lo que decían en el conversatorio de ayer sobre patrimonio, fotografías en las postales, por ejemplo, de los bienes muebles de la ciudad sin personas, o sea, las murallas, el reloj público, las plazas, los monumentos, las fortificaciones en general. Entonces, digamos que Freddy hace ese trabajo sobre ese discurso producido desde dentro, pero a nosotras nos interesa ver cómo se está construyendo una representación discursiva de la ciudad desde fuera. Es decir, los viajeros que llegan a Cartagena, cómo están representando la ciudad. Y le hicimos seguimiento a una serie de blogs de viajeros, y le hicimos seguimiento porque estos viajeros están produciendo representaciones de la ciudad, y otros viajeros consumen esas páginas y vienen a la ciudad, ¿no? Concretamente, en esta presentación muestro el seguimiento que le hicimos a un blog en concreto que se llama Nauri Nomad, algo así como Nómadas Pícaros, que se autodenomina el blog número 1 para hombres viajeros, pero bueno, digamos que es de los más complejos, y ahora les muestro por qué. Entonces por eso seleccionamos ese
ese blog. Estas fotografías que ustedes ven todas son tomadas del blog, ¿no? Y analizamos concretamente la entrada que se llama, bueno, es como entrada para la guía para hombres, la guía de Cartagena para hombres, ¿no? Con videos. Puntualice, y realmente los videos son importantes en esa construcción. Tenemos dos referentes conceptuales para hacer la aproximación y el análisis de este blog, de esta entrada del blog, que por un lado es la lingüística sistémico-funcional, concretamente el concepto de géneros discursivos. Nosotras consideramos que la entrada funciona como el género discursivo guía turística, concretamente, que es un género en el que se dan instrucciones. Se considera que quien está hablando está autorizado para dar esas instrucciones, y de hecho veremos que en la guía, o nos encontramos que en la guía está autorizado para dar instrucciones porque él vivió la experiencia. O sea, yo estuve ahí, entonces yo sé que eso es así, entonces sigan mis recomendaciones. Ahora, hay que decir que este tipo de blogs a los que les estamos haciendo seguimiento mezcla la guía turística en el sentido de disfrutar la ciudad, pero cómo conquistar mujeres en esas ciudades, ¿no? Cartagena está en una lista de las ciudades más pícaras, así aparece en el blog. Y la otra herramienta es el análisis crítico del discurso, específicamente la relación entre poder, cognición y discurso, y porque partimos del hecho de que el discurso no es inocente, es decir, que el discurso configura o pone en circulación más bien cognición social que puede reforzar relaciones de poder que pueden ser desequilibradas o legitiman opresión, etcétera, etcétera. Entonces, nos interesó en ese sentido, teniendo esas dos herramientas. Primero, rastrear cómo se organiza la información en la guía, porque eso nos dice mucho sobre cómo se representa la ciudad en la guía. ¿Qué aparece primero? ¿A qué se le dedica más espacio? En segundo lugar, cómo se construye a los participantes, es decir, cómo son construidos, quién en un sentido está hablando, que sería el autor viajero, y por otro lado las mujeres de las que está hablando, que aparecen en la guía como las chicas o las costeñas. Esto también nos permite pensar en la relación que se establece entre quien está escribiendo y quien está leyendo, o sea, autor-lector. Autor experto, lector que quiere también tener esa expertise. Y en ese sentido le hacemos seguimiento a las palabras que se usan, al léxico, a las acciones que se atribuyen a estos participantes y a las cualidades. También nos interesó hacerle seguimiento al material visual que acompaña pues, la guía. Vale. Un concepto que es clave para nosotras, y por eso hablamos de la ciudad erótica, encuentra, porque se le oferta, y luego va y refuerza el discurso. Entonces es una profecía autocumplida. Yo voy en la disposición de encontrar y encuentro porque efectivamente las condiciones sociales así lo permiten. Eso no quiere decir que todas las personas que están ofreciendo estas experiencias necesariamente lo hacen desde todo el deseo y toda la libertad de opciones posibles. Este es el autor del blog, Mark Solo. Como les decía, aparece la entrada en Ciudades Descaradas, y él está diciendo que, bueno, que aquí puedes encontrar experiencias traviesas. El blog tiene más de 90.000 visitas. El seguimiento que le hicimos, pues en 6 meses, los últimos 6 meses había tenido más de 90.000 visitas. El blog lo encuentran poniendo Cartagena, por ejemplo, más pagar por sexo. Lo encuentran rapidito. O sea, las búsquedas arrojan, la información estadística arroja que el público es orgánico. Las personas entran directamente al blog, buscando palabras o con frases como los destinos sexuales, el top de los destinos sexuales, encuentran el blog. O el Caribe sexo, encuentran el blog. Cartagena sexo, encuentran el blog. Esta es la presentación de la ciudad que aparece al inicio, lo que está en el cuadrito, al inicio del blog. Entonces, Cartagena en 3 palabras, encantadora, como, no sé, vivible, doble cara, pero después hay unas, si ustedes se dan cuenta, unas como categorías, pues, las posibilidades de tener sexo en Cartagena, un 3,75 sobre 5, las cualidades de las chicas, 4 sobre 5, la vida nocturna, la tolerancia al cigarrillo y como la posibilidad de vivir allí. Entonces, Cartagena en el blog desde el principio es definida como un espacio en el que tanta, ¿cómo decir?, que tanta posibilidad de diversión le ofrece al turista, pero relacionándolo con experiencias eróticas, ¿no? De hecho, Max Solo, cuando ya hace la descripción, dice que Cartagena supera a República Dominicana y a Cuba, precisamente por las chicas, la vida nocturna, las playas y el buen ambiente en general. De las chicas aparecen
en el mismo nivel que las playas, ¿no? Estas son fotos del blog. Aquí, por ejemplo, está haciendo como una defensa de Cartagena en relación a Medellín. Dice que acá tienen menos cirugías y aunque hay más población negra, las bonificaciones se las da por los cuerpos, ¿no? A las mujeres cartageneras. Esta es otra foto del blog. Los términos que se utilizan para hacer referencia a las cartageneras, el léxico, fíjense ustedes que reproduce las palabras que tenemos en negrita, todos los estereotipos alrededor de mujeres caribeñas, ¿no? Más relajadas, divertidas, sensuales, les encanta bailar. Pero también es curioso porque muchas veces en el blog se está diciendo que no se consiguen mujeres que no se estén prostituyendo, o sea, que sí se consiguen, pero que es difícil porque se confunde uno, no las diferencia. Pero en algún momento llega a decir que también cocinan bien, entonces está buscando encuentros sexuales sin compromiso, pero con mujeres que no se estén prostituyendo, pero también que le atiendan, es decir, que tengan los mismos privilegios de cuidado que tendrían una relación de otro tipo, ¿no? Entonces, en realidad en el blog, lo que nosotros hemos encontrado es que están reproduciéndose estereotipos sobre las mujeres caribeñas, y que desde allí se está definiendo a la ciudad. O sea, la ciudad se define en función de lo que puede ofrecer los cuerpos de las mujeres jóvenes, que además al parecer están dispuestas a tener encuentros con... de hecho hay un momento que dice que el factor gringo no funciona tanto, pero si eres extranjero y bailas un poquito te va a ir bien. Los lectores no solo están leyendo, usamos la categoría de prosumidores porque también pueden publicar entradas, y esas entradas las comentan en el blog, suben videos, hay videos a veces que son realmente como, hay algunas fotos que son muy explícitas de los lectores. Está el foro, en el foro es el espacio de discusión. Marc Solo también tiene un videoblog y además ha publicado libros. Entonces toda esa información aparece en las 3 plataformas, por eso decimos que es una narrativa transmedia. Y ya cerramos. Entonces la ciudad aparece como un destino atractivo en la medida que puede proporcionar experiencias eróticas a los viajeros con las mujeres jóvenes locales. El blog creado por Marc Solo reproduce así una concepción de la ciudad de Cartagena como un lugar para los placeres efímeros, a través de la representación estereotipada de las cartageneras, que son llamadas costeñas y chicas en el texto, o niñas, que son construidas como sujetos dispuestos a proporcionar placer. La ciudad es promocionada como un destino atractivo para turistas masculinos y extranjeros. Lo femenino aparece como objeto erotizado accesible que conlleva a la erotización del espacio de la ciudad. Las preguntas que nosotros nos hacemos es si este tipo de promoción turística ha incidido en la diversificación de la oferta sexual en la ciudad, incluso si ha propiciado explotación sexual infantil y adolescente, u oferta como el tour de la violación del que se habló que existía y ahora todavía no está claro si existía o no existía, o todos esos paquetes de oferta que, digamos, se hicieron visibles después de la captura de Liliana Campos, que tampoco ha habido como resolución alrededor de esto, y cómo estas representaciones impactan el fortalecimiento de dinámicas sexistas, racistas y excluyentes en la ciudad, no solamente en las interacciones con turistas, sino también entre los locales. Son las preguntas que nos están guiando de aquí en adelante. Como les decía, es un trabajo en desarrollo. Muchas gracias.